Bienvenidos a la primera entrega de este programa, Las Caras de la Moneda. Muchas gracias por estar desde este primer día con nosotros. El esquema, bien sencillo, un tema, dos opiniones, dos posiciones sobre ese tema. En esta ocasión, un tema de bastante actualidad, la situación de Cuba. Cuba vive en estos momentos un estado que verdaderamente ha sido inesperado lo que ha sucedido en las últimas semanas. Hemos visto algunos reclamos de parte del pueblo en las calles, hemos visto también contrarreclamos de parte del pueblo apoyando el gobierno, pero no soy yo quien debe opinar sobre esto. Mis invitados, Manuel Núñez e Higinio Báez. Manuel, historiador, Higinio, dirigente de izquierda en la República Dominicana. Gracias por estar esta noche en la primera entrega de Las Caras de la Moneda. Gracias a ti. Bien, la República de Cuba es un país verdaderamente estimado por nosotros en República Dominicana. Tiene una peculiaridad que desde el año 1959 ha vivido un régimen que unos lo catalogan de totalitario, otras personas lo catalogan del derecho de una nación a escoger su propio destino. Me gustaría conocer de parte tuya, Higinio, esa situación que se ha vivido en Cuba desde el inicio de la revolución iniciada, valga la redundancia, con Fidel Castro. ¿El pueblo cubano ha asimilado eso durante toda su historia de manera forzada o ha sido convicción revolucionaria? Yo creo que fundamentalmente ha sido convicción revolucionaria. La revolución cubana se vio forzada en un momento a buscar el amparo para sobrevivir de una potencia como la Unión Soviética. Pero el programa de la revolución cubana no era el socialismo. El programa de la revolución cubana era la Constitución de 1940. Y así lo hizo saber Fidel, no solo en la divulgación de su propuesta programática mientras peleaba en la sierra, sino incluso después, cuando ya tenían en la mano el poder. Pero las decisiones que tuvo que tomar en relación a la situación cubana, especialmente frente al capital norteamericano, fueron creando una tensión en que los norteamericanos lo sancionaban y la revolución respondía con expropiaciones. Y llegó un momento en que los Estados Unidos decidieron cerrar las relaciones con Cuba y Cuba tuvo que tomar la decisión de buscar hacia afuera, digamos que una cobertura, una posibilidad, y ahí viene el encuentro con la Unión Soviética y ya unos años después, muy pocos años después, Fidel declara el carácter socialista de la revolución. Hay que decir que en 1959 el 48% de las tierras cubanas pertenecían a empresas norteamericanas y que la revolución naturalmente fue una revolución antioligárquica y contra la gran burguesía cubana. Por eso, al triunfar la revolución, parte importante de esa clase dominante deja Cuba, se va al extranjero y se instala en Estados Unidos. De ahí en adelante hay una tensión permanente, por supuesto, porque los Estados Unidos no podían tolerar que en América Latina hubiera un país que se atreviera a desafiar la hegemonía imperialista. Y la revolución tenía apenas 2 años cuando se intentó destruirla por la vía militar en Bahía de Cochino, abril de 1961. Y esa experiencia, sobre todo, además de las sanciones reiteradas, fueron las que obligaron a la revolución cubana a buscar el manto de la Unión Soviética. Ahora bien, no quiere decir que en Cuba no ha habido contradicciones. La ha habido desde el inicio de la revolución. Y la siguen habiendo. Entonces lo que pasó el domingo es un reflejo de eso y de la situación difícil en que ha caído la revolución cubana en estos momentos. Bien, Manuel, Higinio nos muestra, nos dice que el pueblo cubano ha decidido vivir su estilo de vida
nada de imposición, es un criterio, un espíritu revolucionario. Mira, yo tengo una opinión contraria a esa visión. Yo pienso que el régimen cubano ha confiscado, ha secuestrado la soberanía de los cubanos. Un régimen político debe responder a la voluntad de la población. La voluntad de la población se expresa, no hay otro mecanismo más idóneo. Se pueden haber inventado otras cosas, pero no hay otro más idóneo que no sea las elecciones, ¿no? Y en Cuba ese régimen ha sido confiscado por un partido, que a su vez ese partido constituye el propietario del poder legislativo, porque es el que legisla, se legisla según sus leyes, del poder judicial y del poder ejecutivo. Es decir, que prácticamente tiene el control del Estado, es un partido que controla el Estado. Pero aparte de eso, el régimen cubano, nosotros como dominicanos vivimos durante 31 años una dictadura totalitaria, igual que la de Cuba, que ya es una tiranía por la longitud del tiempo. Se caracteriza por 5 características esenciales que definen a un régimen totalitario. Control de toda la política, es decir, un régimen de partido único. Todos los partidos contrarios que puedan expresar una voluntad diferente están prohibidos. No hay posibilidad de hacer política que no fuera dentro del Partido Comunista de Cuba. No hay libertad de asociación, no hay libertad de reunión, no hay libertad de pensamiento. Control psicológico de la población, es decir, todos los medios de comunicación, la televisión, la radio, los periódicos, las revistas, las imprentas, están bajo el control político e ideológico del Partido Comunista. Nadie más puede emitir una opinión que difiera de ese partido. Control del espacio económico. Todos los empleos son del Estado, evidentemente. No hay propiedad privada, o sea que nadie tiene nada. La población entera ha sido totalmente empobrecida y reducida a la condición a la servidumbre del Estado. O sea, control territorial, y eso lo conocemos los dominicanos porque el régimen de Trujillo tenía una posta en cada provincia. Antes de una provincia había que anunciarse para ir de una provincia a otra. Tú ibas para el Cibao, tenía que anunciarse en el 9. O sea, allí, por igual, hay un control territorial que era muy parecido al que había aquí. Control de los barrios, es decir, lo que había aquí se llamaba el caliezaje, ¿no? Que era el control de todo el espionaje en los barrios. Allí se llaman los comités de defensa de la revolución. O sea, control del espacio global, es decir, no es posible viajar porque los pasaportes lo emite el Estado y el Estado te lo quita en el aeropuerto, tienes que entregarlo. Y naturalmente, después de 60 años, el doble que la dictadura de Trujillo, ¿no? 62 años. O sea, tenemos un régimen de una sociedad de pensamiento dirigido, donde no se ha escuchado otra voz que no sea la voz del régimen, de partido único, donde no se puede hacer política que no sea el del régimen, y de autoabastecimiento. La población tiene, ahogada ya de tanta opresión, está manifestando su deseo de recuperar esa soberanía. Bien, profesor Higinio Báez, lo que nos describe Manuel es las características de un régimen totalitario. Este esquema de sociedad, de vida, es lo que una nación como la cubana puede sentirse satisfecha durante 60 años. No, yo creo que está absolutamente desenfocado. Dice Manuel Núñez que no hay en Cuba libertad de asociación. Pero Cuba es el pueblo más organizado de América Latina. En Cuba están organizados los niños. En Cuba están organizados los maestros. En Cuba están organizadas las mujeres.
En Cuba están organizados los trabajadores, en Cuba están organizados los campesinos, en Cuba están organizados los artistas, en Cuba están organizados los intelectuales. Tampoco es verdad que no hay derecho a la disidencia. En Cuba hay muchas críticas al régimen, no solamente en los discursos, sino en la producción artística, en el cine, en la televisión, no en la televisión cotidiana, en la televisión desde el punto de vista de la creatividad, documentales, películas, que son que cuestionan al régimen. Y además, Cuba ha desarrollado una gama de enormes intelectuales que están ahí en la revolución. Un niño cubano de 7 años tiene un vocabulario posiblemente superior a un muchacho de aquí del tercero del bachillerato. Cuando se habla de totalitarismo, se plantea como antípoda de la democracia. Entonces hay que pensar, ¿qué es la democracia? Decía Bosch que la democracia y el hambre no pueden dormir juntos en la misma cama. Entonces habría que ver cuáles son los indicadores de la democracia latinoamericana y cuáles son los indicadores de la democracia cubana. Pero además, déjenme decirle, el pueblo cubano no tenía que asumir ni siquiera la democracia como régimen político, porque la democracia es el régimen de la república, es el régimen que estableció la Revolución Francesa. Una revolución no tiene por qué asumir el criterio de una revolución en Cuba como la que se hizo, no tenía por qué ser una revolución burguesa y establecer el Estado que ya existía, la república que ya existía. Podía ir más lejos. Por tanto, la forma de la democracia en Cuba no puede ser la forma de la democracia en nosotros. No puede serlo. Hay elecciones. Ahora, ¿cómo se hacen las elecciones en Cuba? Las asambleas de los pobladores, las asambleas, eligen representantes para los municipios, eligen representantes para los diputados, eligen representantes para el parlamento, y esos pueblos, esos votos, no hay que hacer campaña con 10 o 12, 15 millones de pesos. No se gasta un centavo, porque lo que sale de ahí son los representantes de base del pueblo. Esa es la realidad. Entonces, evidentemente hay más controles, porque Cuba no está sola. Cuba tiene un imperio que la hostiga también hace 60 años, que no le ha permitido desarrollarse realmente, con un embargo que le ha costado más de 200 mil millones de dólares en pérdida, con plagas que le han tirado 100 veces al pueblo cubano, con atentados que destruyeron un avión con todo el equipo de esgrima en 1976, donde los Posada Carril y los Bosch vivían y estaban en Miami protegidos por el imperio, donde hubo amenazas de más de una invasión, además de la de Bahía de Cochino, donde hay una permanente persecución y espionaje precisamente contra los cubanos. Es decir, Cuba no tiene por qué ser un espejo de lo que somos nosotros, porque además los indicadores de bienestar en los aspectos fundamentales de la democracia, salud, educación, trabajo, garantía de vida, eso en Cuba está mucho mejor que aquí y ha estado siempre, aunque en este momento hay una situación muy difícil en Cuba de lo cual tenemos que hablar. Muy bien, gracias profesor Higinio Báez. Manuel, lo que nos plantea el profesor nos indica que estamos frente a un país que es organizado, un país que tiene buen sistema de salud y de educación. Nos habla de un embargo que les ha afectado bastante. Entonces, ese embargo propiciado por Estados Unidos, ¿consideras que es el responsable de la situación que vive Cuba hoy día en parte? Mira, el famoso embargo no es más que parte del victimismo empleado por el dictador para tratar de justificar su ineficacia y su incapacidad para producir alimentos. Digo esto porque la República Dominicana, con toda su ineficiencia, produce más arroz que Cuba. Higinio quizás no sepa eso. Aquí producimos 8 millones de toneladas de arroz, y el padre de arroz que murió el otro día, el amigo Jim Tinsier, debimos hacerle un homenaje, que fue un hombre de Taiwán. En Cuba no hay alimentos, ¿no? En esa parte quiero hacer, dentro del mecanismo del programa, un paréntesis para una pregunta breve y una respuesta bien breve. La producción en Cuba, ¿a qué nivel es? ¿Es alta? ¿Es buena? ¿Es eficiente? Te voy a decir la producción agropecuaria en Cuba es muy baja.
Muy baja. Y hay razones que la podemos... Te voy a dar Ok, aquí la evolución continúa, de Cuba. Manuel. Mira, cuando llegó Fidel Castro al poder, aquí yo tengo la evolución de la libreta de razonamiento. Tú sabes que en Cuba tiene ya 62 años, 60 años, que fue el segundo año de la revolución, con libreta de razonamiento. O sea que la gente tiene que pasarse 4, 5, 6 horas de su tiempo todos los días para ver qué va a comer, ver qué le van a dar, qué hay en la libreta, qué le toca, ¿no? Es un sistema de muerte lenta, se puede decir, porque los cubanos ya están hartos de ese tipo de sistema. Pero cuando la libreta empezó, en el año 62, la proporción de carne eran 75 gramos por semana. En el año 62 fue evolucionando, en algún momento llegó a 1 libra de carne. La carne de pollo era 2 libras al mes, el pescado era 1 libra al mes, el arroz eran 6 libras al mes, los frijoles eran 1.5 libras al mes y los huevos eran 2 unidades de huevos al mes. No te voy a decir actualmente qué es lo que llega por la libreta, porque la carne en el 2020, que fue la última medición que hizo la Habana Group, era 0, el pollo 1 libra, el pescado 11 onzas al mes. Hay una plaga de pescado llamada clavia, que es lo que está comiendo en La Habana, que es un pescado que se crea de manera silvestre, que se puede pescar libremente. La gente va y lo pesca y lo muele con todos los huesos y se come eso, ¿no? El arroz son 5 libras al mes, ese se mantiene más o menos igual. Los frijoles son 11 onzas al mes y los huevos pasaron de 2 unidades a 5 unidades al mes. Si analizamos los datos concretos, porque una cosa es la poesía verbal, digamos, el Fidel Castro y sus adláteres son expertos en adornar las cosas, en discursos floridos. Pero Fidel ya se murió hace tiempo. Bueno, pero tiene muchos seguidores. Dejó una retahíla de seguidores, de fidelitos y de fideluchos que repiten lo que él decía y que tienen hasta la misma gestualidad. Y naturalmente todo ese tipo de cosas muestra que el régimen tiene al pueblo cubano sometido de una forma total. Ahora bien, la causa de eso no es el bloqueo. A mí me cuesta pensar que una persona crea que debe hacer una revolución y que la revolución es tan fuerte, tan poderosa, que para sobrevivir tiene que contar con la ayuda de su enemigo. O sea, tiene que su enemigo darle el biberón para que ella sobreviva. Me parece que es una cosa absurda. Cuba recibe de los Estados Unidos, tengo aquí también la evolución, ha recibido en los últimos 10 años en remesas de Estados Unidos, de los cubanos que viven en Estados Unidos, de los cubanos que Fidel despreciaba, lo llamaba gusano y basura antes, ha recibido 30 mil millones de dólares. O sea, es decir, y Cuba, la Cuba actual, le compró hace 2 años más de 400 millones de dólares a Estados Unidos en alimentos y 300 millones de dólares en medicina. O sea que el bloqueo, o sea, Cuba negocia con 140 países en el mundo. Si la ausencia de bloqueo y el establecimiento de un sistema comunista fueran sinónimos de progreso, la Unión Soviética no se hubiera desbaratado. No se hubiera desbaratado Hungría, Polonia o Rumanía. En esos países negociaban ampliamente con Estados Unidos y ahí se derrumbó el comunismo sin tirar un solo tiro. O sea que realmente esa no es la causa. Hay que salir del victimismo para poder ver que el sistema mantiene a un pueblo maniatado, empobrecido y sometido a un estado de esclavitud. Profesor Higinio Báez, tiene usted la palabra. Bueno, él dice, con esos datos que él da sobre el razonamiento, ¿qué pueblo puede sobrevivir? Estuvieran muertos todos. Eso es un adicional a lo que la gente puede comprar con el salario, que es pequeño. Pero en Cuba tampoco los precios son como aquí. O sea, son peores que aquí. Los precios no son como aquí. O sea, usted coge una guagua por 10 centavos de peso cubano, Entonces, eso no es lo que la gente puede comer, porque con eso se muriera. Pero a Manuel Núñez olvida que de las longevidades más altas de América Latina es una de las cubanas.
En República Dominicana una mujer dura 74 años promedio, 76 años promedio. En Cuba dura 79, casi 80. Y el hombre aquí dura 72, en Cuba dura 76, casi 77. Nosotros tenemos un grado de educación promedio de 7.88, es decir, octavo curso. El cubano está a 0.2 de ser bachiller, el promedio. Cuba tiene 11.270.000 habitantes y más de 1 millón de profesionales graduados de las universidades. Cuba ha enviado al exterior 25.000 voluntarios médicos a hacer solidaridad en la mayor parte del mundo. Cuba, en el campo de la salud, no tiene parangón. No tiene parangón. Educación gratuita a todos los niveles. Medicina gratuita a todos los niveles. ¿Qué pasa en este país ahora mismo? ¿Qué pasa con el Fondo de los Trabajadores? ¿Quién lo tiene? Los banqueros. ¿Qué pasa con los fondos de la salud? ¿Quién lo tiene? El sector privado. ¿Qué pasa con la gente del pueblo? ¿Por qué llega a octavo curso? ¿Por qué del 100% que se inscribe en la escuela de este país en primaria, 40 si acaso llegan al octavo curso? Y de los que se inscriben en la universidad, el 4% se gradúa. ¿Qué pasa con eso? Es lo que hay que ver en Cuba. Esa cifra que el compañero da, precisamente es la poesía. Pero además, él habla de que el problema es el régimen. Señores, pero China hizo una revolución y hay un partido único desde el 1949, 10 años más que en Cuba. Y ese partido único ha llevado a China a ser la segunda economía del mundo y posiblemente en 10 años sea la primera economía del mundo. No es el partido. El problema no es el partido. Si es verdad que el bloqueo es una excusa, ¿por qué los Estados Unidos no lo quitan? Señores, ahora mismo a Cuba no puede comprar medicina, como dice él. Porque 300 millones de pesos es nada, de dólares, eso es nada de medicina. Cuba ahora mismo no pudo recibir un barco de ayuda internacional porque los Estados Unidos se lo prohibieron, se lo impidieron. Óigame, y no puede comprar ninguna maquinaria que tenga un componente de un 10% de tecnología norteamericana en ninguna parte del mundo. Porque si un país de eso lo vende, cualquier Argentina, Venezuela, Perú, entonces es sancionado ese país. Es decir, Cuba está atrapada, realmente atrapada. ¿Y qué ha pasado? Que además de eso, ahora mismo, el turismo está en el suelo. Porque evidentemente el problema del COVID no le permite actuar. Pero aún con el COVID y con todas las desgracias del COVID, los indicadores de afectación del COVID en Cuba son más bajitos que en cualquier país de América Latina, y que en Estados Unidos. Ahora mismo, Cuba tiene menos de 2.000 muertes por el COVID. ¿Cuántas tenemos nosotros? ¿Y cuántas tiene Perú y cuántas tiene Colombia? En Cuba se movilizaron, el pueblo se expresó, hubo un muerto. Un muerto porque ese grupo intentó tomar un cuartel. En Cuba se movilizaron 12 pueblos al mismo tiempo. Ahora, ¿qué ha pasado en Colombia? De la cual nadie habla. Ahí no hay problema de democracia en Colombia. En Colombia, 310 líderes sociales asesinados. 37 matanzas. 102 guerrilleros de la FARC que acaban de hacer un acuerdo de paz con el gobierno. Y nadie sanciona a Colombia. Es más, la Comisión Internacional de los Derechos Humanos acaba de hacer una declaración contra Colombia. Y hay que leer el contenido. Él leyó algo, yo le voy a leer algo, cómo se expresa el CDIH frente a Colombia y cómo se expresa frente a Cuba. Bien, vamos a hacerlo después de la pausa y también luego de la pausa escucharemos por parte de Manuel Núñez la preponderancia que puede haber tenido Fidel Castro desde el año 1959 gobernando la isla de Cuba. Las caras de la moneda retornan en unos instantes. Mi amor, yo tengo que decirte algo. ¿Qué? Estoy embarazada. ¿Serio, mi amor? ¿Tendremos otro bebé? Sí. Ay, qué bueno. Usted va a ser abuela otra vez, va a tener otro nieto. Vas a tener un hermanito. ¡Voy a ser papá! ¡Felicidades! Gracias, de lo mío. Ser papá te cambia la vida. Uno nace de nuevo. La vida se pone... Quítate de ese problema. Entrega tu arma ilegal. Ministerio de Interior y Policía.
Continuamos con las caras de la moneda. Manuel Núñez, Fidel Castro, la persona que desde el inicio de la revolución condujo los destinos de Cuba durante más de 50 años. ¿Significó él entonces la estabilidad de ese pueblo? Porque nunca hubo protestas que se conocieran. Siempre hubo una tranquilidad sobre la revolución y que ese era su estilo de vida. No, siempre hubo protestas. Yo pienso que hubo etapas incluso de protestas, como fueron la guerrilla del Escambray, que duraron más de 5 años. Hubo periodos de protestas, sobre todo en la primera etapa y luego después de la segunda etapa del año 90, porque en el año 89, que fue un año glorioso para la democracia, 13 de noviembre del 89, cayó el muro de Berlín. Después de 30 años, los cubanos pensaban que ya llegaba la hora se cumplían 30 años del inicio de ese régimen, autoritario y total, y pensaban que ya, como nosotros al cumplirse 31 años, salimos de Trujillo, pues ellos les quedaban 31 años más todavía, o sea que han tenido 2 épocas completas, después del famoso periodo especial. No, mira, Fidel Castro era una figura carismática que logró hipnotizar al pueblo, pero yo no creo que ningún gobernante sea preferible a su pueblo. Eso lo decía Martí, ¿no? También decía, del tirano di todo, del tirano di más, y clava con furia de mano esclava sobre su oprobio al tirano. Martí hubiera estado del lado de los que luchan por la libertad, porque lo que estamos discutiendo es si un gobernante, un partido, puede apoderarse, apropiarse de la soberanía nacional. La soberanía nacional pertenece al pueblo de Cuba. Los cubanos son los dueños de Cuba. Ahora bien, los cubanos se hallan desposeídos de esa propiedad llamada Cuba, porque este señor y su grupo de redentores la han confiscado y la han secuestrado y no permiten que ninguna expresión contraria a ellos. Ellos son los únicos capaces de gobernar. Ellos han mantenido este pueblo en una situación de esclavitud, porque no es verdad que con un discurso de Fidel Castro se multiplican los panes, no es verdad que el problema de Cuba, de Cojímar, se resuelve con una lectura de Marx o de Engels o de cualquiera de estos aspirantes redentores, sino que la situación es que lo que está viviendo el pueblo cubano es una situación de encierro, de prisión. O sea, es decir, es como los personajes de la novela de Orwell, de La granja de animales. Es decir, yo te doy algo de alimento para que te mantenga vivo, te pongo un médico para que no te mueras y te mantengo en la granja, en una granja de animales. Tú no puedes salir de ahí. Si te vas, te ametrallo. Si te vas, te quito la nacionalidad. Si te vas, si protestas, por igual. Es decir, ¿qué diferencia habría entonces si la aspiración humana fuese no vivir en libertad? ¿Qué diferencia habría entre vivir en una granja de animales o vivir en un régimen como ese? Ninguna. Yo creo que la libertad es lo que están pidiendo los cubanos. Fíjate que no han pedido ningún tipo de caramelo para aplacar la revuelta, sino están pidiendo libertad, derechos a decidir el destino de Cuba, que no es propiedad de una familia ni propiedad de ningún gobernante. Profesor Higinio Báez, ¿tenía entonces Fidel Castro la soberanía del pueblo cubano secuestrada? ¿Tenía una esclavitud sobre sus habitantes, de acuerdo a lo que Manuel dice? Ese es el discurso tradicional de los que nunca han querido ni creído en la Revolución Cubana. Ahora, Fidel no era un encantador simplemente. Fidel era un intelectual extraordinario, era uno de los mejores oradores de la historia del mundo. Fidel era un hombre sumamente austero,
Pero además, a Cuba, a esa dictadura que dice Manuel Núñez, iban permanentemente los hombres más liberales del mundo a encontrarse con Fidel. Del mundo entero, primero. Y segundo, donde quiera que iba Fidel, era un fenómeno de masas, de pueblo. En Chile, en Argentina, en el propio Estados Unidos. Cuando fue una cumbre que no le permitieron cenar con los jefes de Estado porque no había relación entre Estados Unidos y Cuba, en el Bronx le hicieron una manifestación en una cena de miles de personas. Fidel además construyó con ese pueblo un instrumento contra la dictadura, porque es muy cómodo ahora hablar de la dictadura. Dictadura había con Batista. Dictadura había con Batista, con el golpista Batista. Nosotros que somos de izquierda, y yo que he sido del MPD por muchos años, uno de nuestros fundadores, Pablo Martínez, que se solidarizó con las movilizaciones cubanas a favor de la revolución cubana cuando Fidel estaba en la montaña, lo desapareció la dictadura de Batista, recién fundado el MPD, habiendo él fundado el MPD, y todavía hoy no se sabe dónde está la tumba. Y que hay que acordarse de lo que eran los chavanos, de lo que era Manferrer. Esos sí eran realmente asesinos. A una dictadura. El imperio y la derecha no ha podido señalar todavía un muerto político en Cuba, un nombre de un muerto político. Si este que murió en las movilizaciones es un muerto político, ese sería uno de los primeros. Hablan de torturas y no pueden presentar una cicatriz de la tortura. ¿Cuántos matan en Colombia? ¿Cuántos matan en Perú? ¿Cuántos matan en Chile? En las movilizaciones reivindicativas en Chile, recién pasada el año 19, 400 ciegos de perdigones, sin hablar de los muertos. Y en estas movilizaciones en Colombia, 75 muertos de abril aquí, 75 muertos. Ayer nada más en Cali, 15 heridos. Vayan a Cuba a ver cuándo ha pasado eso. Es verdad que ha habido movilizaciones, porque cuando el momento aquel del Mariel, la gente salió, pero diferente a estos presidentes latinoamericanos. Fidel salió también a la calle y fue a hablar con ellos, como hizo Díaz-Canel ahora. Yo quiero que ustedes sepan, él dice que el bloqueo es un cuento, es una justificación, que es una coartada. Señores, no hay un país de América Latina que se atreva a hacer transacciones comerciales con Cuba a través de los bancos, ni siquiera nosotros, obedeciendo al mandato de los Estados Unidos. Fidel es una figura que perdurará por todos los tiempos del mundo, porque su legado justamente es esa revolución. Cuando Fidel murió, en Cuba entera había un solo grito: yo soy Fidel. Y hoy está haciendo falta, porque en Cuba ciertamente hace falta un gran líder, porque este muchacho Díaz-Canel es un enorme militante del partido, pero no tiene la estatura que tenía Fidel. En estos momentos, Manuel Núñez, hay protestas en Cuba. Sin embargo, también hay manifestaciones de ciudadanos que dicen que apoyan el gobierno, apoyan el régimen cubano. Y hemos visto que hay gran cantidad también de esas personas. ¿Qué significa esto? Mira, yo pienso que el régimen cubano ha logrado, en cierto modo, infundir el miedo a la población. Yo no voy a hacer comparaciones como la que hace Higinio, no voy a sacar el balón de la cancha, porque él tiene la costumbre de que mete a Colombia, mete a otros países y saca el balón de la cancha. Yo me voy a tener en la cancha cubana. Yo creo que podemos discutir dentro de la cancha cubana, no sacando el balón de la cancha, porque hay bastantes datos con los cuales discutir cuando se habla de Cuba. Mira, los que salen con porras, el pueblo cubano está desarmado. No tiene ni siquiera navaja de afeitar para defenderse. Las armas las tiene el gobierno cubano, la tiene la policía, la tiene el MININ, la tiene... O sea, ellos cuentan con la policía, con el ejército, con el MININ, con los jefes de los comités de defensa de la revolución, que son los espías del régimen, los ojos y manos de la revolución. Y cuentan además con los medios de comunicación, porque nadie puede tener comunicación, con las asociaciones, la bloque, en Cuba todo el mundo está asociado, ¿verdad? Están asociados y encuadrados por el régimen.
no fuera del régimen. Entonces, luego tú tienes un pueblo que solamente cuenta sin nada. Las armas están de un lado y las espaldas y el pecho está de otro lado. Sí, un pueblo desarmado que de una manera heroica, y eso me recuerda mucho el heroísmo del que habla Martí cuando habla de los cubanos que se han enfrentado siempre a sus enemigos de una forma heroica, ha salido a la calle para reclamar su derecho a existir. O sea, es decir, no es posible, o sea, dígase lo que se diga, dure lo que dure, el porvenir de Cuba es devolverle al pueblo cubano la soberanía que le ha sido secuestrada por sus mandantes y por sus opresores. Decía Profesor Martí, hablando de justamente de eso, de su madre, que los cubanos, ese pueblo cubano, representa a la patria, a la fatría, a la hermandad de los cubanos. Y decía, el amor, madre, a la patria, es el odio al que la oprime, es el rencor eterno a quien la ataca. Profesor Higinio Báez. Bueno, yo creo como Manuel también, el destino de Cuba pertenece a los cubanos. Yo lo creo. En estos días... No al régimen, a los cubanos. No, a los cubanos. A los cubanos. Los cubanos. En estos días, a propósito de la crisis de Haití, los Estados Unidos dijeron que no iban a intervenir y que ellos entendían que el problema de los haitianos tenía que resolverlo los haitianos. Y me agradó muchísimo esa expresión norteamericana, porque el problema de los cubanos tiene que resolverlo los cubanos. Ahora, ¿qué sucedería si mañana la única vacuna latinoamericana que la ha inventado precisamente Cuba? La vacuna Abdala. Hay dos, pero Abdala es una y Soberana es otra. ¿Qué pasaría si mañana la vacuna cubana muestra su eficacia y resuelven el problema del COVID y se restablece el turismo y se vuelve a estabilizar Cuba? ¿Qué pasaría si esa vacuna puede exportarse y haya condiciones materiales superiores y el pueblo se sienta mucho mejor? Porque el compañero y amigo Manuel Núñez piensa que eso se produjo espontáneamente. Pero ustedes tienen que ver los documentos que hay sobre Rosa María Payá. Hay que buscarlo. Estamos hablando de las protestas actuales. Sí, de las protestas actuales. Hay que buscarlo. Todo el trabajo que se hizo desde Miami. Hay que buscar incluso por qué los fires, los volantes, estaban hechos antes de la protesta. Eso está en las redes. Eso está documentado. Hay que buscar incluso la supuesta consigna que ninguna de las partes de los 12 sitios que salieron decían abajo el comunismo, y sin embargo en los audios que presentaron los que instigaron esta protesta aparecían esas consignas. En ninguna parte de la protesta hubo más de 500 gente. Sin embargo, frente al Capitolio apareció una foto en la prensa y en las redes con más de 4.000 personas, que era la celebración del triunfo de Argentina del fútbol contra Brasil. O sea, nosotros cuando mencionamos los países y mencionamos Estados Unidos es porque lo que pasa en Cuba no es aislado de Cuba. El mundo es absolutamente interdependiente. Ese es uno de los problemas de Cuba, que no tiene forma de vincularse al mercado porque no puede recibir empréstito, porque le impiden las inversiones, porque le impiden una flota, porque le impiden que los barcos incluso lleguen a Cuba. O sea, no es como se quiere pintar, de que eso es un pretexto, una coartada. Hay que mencionar los países. Y como se está hablando de libertad y de democracia, que se supone que es lo que se defiende cuando se ataca al Partido Comunista, entonces hay que mencionar las referencias democráticas que tenemos, porque ¿cómo vamos a hacer una comparación de Cuba con el mundo si no es así, haciendo esas referencias y esas comparaciones? Bien, Manuel. Mira, yo creo que realmente la respuesta, Higinio no da respuesta porque Higinio no quiere admitir que el pueblo cubano tiene derecho a no ser tratado como un menor de edad. Que hay que devolverle su soberanía, es decir, devolverle su capacidad para elegir sus autoridades, no encuadradas, no trucadas por un partido único, por una sociedad de pensamiento dirigido
sino devolverle su soberanía y devolverle a los cubanos que el régimen ha extrañado del territorio cubano, devolverle su ciudadanía, no privarlos de ella, porque no tiene tampoco ningún derecho a dejar a los demás sin país. Eso es una aberración. Entonces, yo pienso que hay un pueblo cubano, fuera de la política, de este régimen ya desfasado, de esta revolución anquilosada, que ya no tiene nada que aportarle al mundo, porque ni Díaz-Canel ni Raúl Castro tienen nada que decirle. Lo único que pueden hacer es reprimir a la población que se supone objeto de la redención. Y evidentemente esa represión no es lo que va en esta actual época. Yo pienso que todos los demócratas del mundo deben apoyar a los cubanos que están luchando por su libertad, apoyar a toda esa gente que de la sociedad civil, como Joanny Sánchez, Yotuel, Luis Manuel Otero. Rosa María Payá. Rosa María Payá, la hija de Osvaldo Payá, Exacto. amigo que venía mucho de República Dominicana. Apoyar a todos los demócratas que están luchando para que Cuba vuelva le devuelva el gobierno cubano la soberanía al pueblo de Cuba. O sea que Rosa María Payá es una demócrata. Quiero que sepa que Rosa María Payá... ¿Hay espíritu o motivación para que la revolución cubana se mantenga? Mira, es que la revolución cubana está sustentada en 60 años y es el pueblo mismo que la ha sustentado. No es como dice Manuel, que son los dirigentes. Ninguna revolución se mantiene simplemente con los dirigentes. ¿Y los que están en la calle no son el pueblo? Son parte del pueblo, claro está. Y sin embargo, los que salieron a defenderla son más que los que salieron a atacarla. Salieron a defenderla los de los comités de defensa de la revolución y los militares. Sí. Disfrazados de civiles. Sí, la confrontación se hace entre los que defienden la revolución y los que no la defienden. Usted puede estar seguro que la mayoría está en que la defienden. La confrontación está haciendo entre los que están armados, que son los del gobierno, y los que están desarmados, Eso, que son el pueblo de Cuba. óigame, donde quiera que hay movilización social, es así. Está armado. Aquí en este país, cuando la gente se moviliza y reclama, no lo hace armado. Está desarmado. Los que están armados son la policía y el ejército. Eso en todas partes es igual. Porque el ejército en cualquier estado, usted lo sabe, es el mecanismo de coerción. Un mecanismo de coerción y usted lo sabe. Pero se está reprimiendo al pueblo cubano, es un pueblo desarmado. Pero ¿cómo es posible que tú me digas que están reprimiendo al pueblo cubano cuando yo te he puesto casos de muchísimas naciones que la represión es 1000 veces superior y no hay ninguna opinión contra esos países? Sobre eso podemos hablar también. Podemos eso es hablar. sacar el balón de la cancha. Lo que Estamos pasa hablando es de Cuba. que las noticias... No estábamos hablando de Cuba. Las noticias y de en Cuba no hay información, se ni hay sobredimensiona. noticias para la gente. Pero la prensa internacional la recoge y la lanza. Quiero Y los corregir, desaparecidos de Cuba. quiero corregirte lo siguiente. Tú dijiste que no hay propiedad privada en Cuba. Déjeme decirle que el régimen cubano abrió la propiedad privada a más de 500.000 pequeñas empresas hace más de 5 años. Y justamente en esa movilización, algunas de las empresas sacrificadas fueron las pequeñas empresas abiertas por el régimen. Porque la movilización se llevó de paro muchas de esas tiendas para robarse también televisores y neveras y otras cosas de la tienda. Es decir, no es verdad que no hay propiedad privada. Lo que pasa es que el régimen no quiere privatizarlo todo porque tiene miedo que entonces se ensanche la desigualdad, porque en Cuba hay desigualdad. Nosotros lo sabemos que hay desigualdad. Sí, claro, hay muchísimos factores. Que sabemos que cómo viven los dirigentes, cómo vive el pueblo. No, eso no. Sí. No es por eso. Eso ya lo conocemos. No por eso. ¿Cómo vive Fidel Castro? Óigame, no es con por una eso. isla particular. Óigame, no es por eso. La isla de Cayo Piedra. No es por eso, mire, Manuel. Con un Rolex y un Mercedes-Benz. Mire, Manuel. Y bebiendo vino Vega Sicilia. Oye, Manuel, tener un Rolex y un Mercedes-Benz no es nada. Te voy a decir por qué. Si Fidel hubiese querido, recibe regalos de 50 Rolex, no de uno. Cualquier cosa hubiera recibido de regalo, Fidel Castro. Pero déjeme decirle... Era un hombre afortunado, igual que su familia. Pero la familia de Fidel dejó esas tierras para la reforma agraria. Por eso Juanita Castro fue enemiga de Fidel. Fue enemiga por eso, porque las 800 caballerías, que eran como 200.000 tareas de tierra en Cuba, se pusieron a disposición de la reforma agraria. Usted sabe muy bien que los Fidel y los Raúl y los demás eran muy ricos. Muy ricos. Lo siguen siendo. No. Siguen siendo. Usted lo sabe. Y esas tierras se usaron para la reforma agraria. Usted lo sabe también. Eso no se dice. Uno de los mitos de la revolución es el mito de la igualdad. Yo creo que el régimen que se ha dado Cuba es un régimen extremadamente desigual, porque es un régimen que se divide en dos grupos.
los que poseen el poder y los que lo padecen. ¿Y aquí? Los que poseen el poder oprimen a los que lo padecen. ¿Y aquí? Y los que lo padecen son los 11 millones de cubanos. ¿Y aquí? Bueno, aquí también podemos discutir eso. No, pero es que cuando usted habla así, usted aísla la realidad para Cuba Bueno, nada pero más. es que estamos hablando de Cuba. Estamos hablando de Cuba, no óigame, estamos hablando de otro país. Sí, o sea, pero al parecer, para poder encontrar justificaciones, tienen que encontrar en otros no, sitios los argumentos. hay que comparar. Estamos hablando de Cuba. Usted aspira a que Cuba sea lo que somos nosotros. Yo no aspiro a que Cuba sea nada. Yo aspiro a que Cuba le devuelva a los cubanos la libertad y la soberanía que le confiscó hace 62 años. Que tienen los demás países latinoamericanos. No, la soberanía que es una ley del mundo. Pero decir, que tienen, lo que se aplica como... Que como tienen los demás países latinoamericanos. Porque una pregunta, si Cuba zafa de su régimen, ¿hacia dónde va? A la democracia representativa, ¿no? Hace lo que quieran los cubanos. Ah, pero entonces... No hace lo que quieran tres ideólogos entonces es muy que fácil. se creen redentores. Entonces del es muy mundo. fácil. Dejemos que el pueblo cubano resuelva eso. Bueno, pero que el pueblo cubano no puede resolver porque el pueblo cubano es un pueblo oprimido. Todos los por pueblos... Una satrapía Mire, que tiene 62 años en el poder, que ha confiscado todas las libertades, Óigame, que mantiene ese país como una cárcel. Todos los pueblos pueden hacerlo. Es un pueblo oprimido. Todos Cuba. los pueblos pueden hacerlo. Oprimido. Esa es su visión. Ya yo he hablado de Cuba. Ya yo he hablado de Cuba durante el programa entero. Esa es su visión. Todos los pueblos tienen que buscar el mecanismo de salir de lo que le oprime. Y lo consiguen. Y lo consiguen. Bueno, ojalá que El pueblo cubano le puede interesar mantener el actual esquema de gobierno con Díaz-Canel. Lo que haya que hacer lo hará el pueblo cubano. Y eso hay que respetarlo. Pero el pueblo cubano no puede operar eso hay que hacer, es una ley. Desarmado, sin ningún tipo de ayuda, mire, ante un gobierno opresor, abusador, que mantiene ese país como una cárcel. Mire. No es posible. Cuando Somoza era dictador, Carlos Fonseca Amador fundó el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Y cuando lo fundó no tenía una sola arma. Un solo revólver no tenía. Y en 15 años hicieron la revolución sandinista. Entonces eso es un cuento de camino, de que no tiene arma y por eso no puede hacer una revolución y por eso no puede cambiar. Estamos hablando de un país totalitario con el control de todos los medios posibles. Cuando Fidel empezó, el control de las armas, sin ningún tipo de, eso es de donde comunicación quiera. con el mundo exterior. Es decir, un país que se ha convertido en la mayor cárcel del continente. En un país. Porque es un pueblo entero el que está aprisionado, el que quiere expresarse y no puede expresarse, el que está desposeído de su capacidad como pueblo, como nación soberana, para ejercer su soberanía. Nosotros estamos fuera de Cuba. Habría que cuestionar al pueblo de Cuba si piensa así. Bueno, vamos a la parte final del programa. Una pausa, venimos en breve con el profesor Higinio Báez y con el historiador Manuel Núñez. En breve retornamos en Las Caras de la Moneda. Mírenme ahí, el rey de Cristo Rey. Yo nunca había tenido problema con nadie, pero decidí comprar una pistola. Esa tarde llegué del trabajo, el vecino me cogió el parqueo. Iba a saber quién soy yo, pero no era yo, era la maldita pistola. Cristo Rey entero saltó esa tarde. Nadie se lo podía creer. Ahí uno puede devolver el tiempo. Quítate de ese problema. Entrega tu arma ilegal. Ministerio de Interior y Policía. Bien, la parte final de Las Caras de la Moneda, profesor Higinio Báez, se ha debatido bastante en esta ocasión entre usted y Manuel Núñez sobre lo que ha sido el discurrir del régimen de Cuba. Hoy hay una realidad en esa nación. Es el momento quizás álgido que se está viviendo producto de protestas de parte de la población. Al final me gustaría escuchar su reflexión. Bueno, yo creo que realmente el régimen está en una situación muy difícil porque le faltan recursos para el problema hospitalario, le faltan recursos para el problema de la alimentación, tiene algunas dificultades con el asunto de la electricidad, aunque están reparando algunas maquinarias. Pero a mí me parece que este periodo es mucho menos difícil que el periodo especial y Cuba sobrevivió al periodo especial.
Estoy de acuerdo con Manuel en que tal vez hay que abrir el régimen un poco más hacia la iniciativa privada, a fin de que el mercado pueda expandirse más, porque este es un mundo absolutamente interdependiente. Es muy difícil ya que un régimen solo estatal pueda resolver los problemas de un país, demasiado interdependiente. Y es necesario que el pueblo cubano tenga posibilidad de inversión privada, de movimiento de capitales, de una ampliación del mercado y de mayor acceso a la posibilidad de compra y venta de materias primas y de productos elaborados. En consecuencia, yo pienso que este momento va a pasar y que la revolución va a durar largo tiempo. Manuel. Yo creo que realmente el destino de Cuba no puede ser diferente al destino del mundo. Nosotros vimos en el año 89 el derrumbe del comunismo, de la Unión Soviética, su implosión posterior en unas 25 naciones y la implosión luego de la República de Yugoslavia en unas 6 naciones, la implosión de Checoslovaquia en 2 naciones y el rechazo de todo ese bloque, que era el bloque que sostenía Cuba, el bloque del Comecon, que surgió después del Pacto de Yalta. Y el mundo, es decir, el sentido de la historia, el sentido de lo que ha sido la experiencia histórica de la que fue la nación más poderosa y en cierto modo la madre espiritual del socialismo cubano, que era la Unión Soviética, fue su anulación como satrapía y como dictadura, aunque ha resurgido bajo otro aspecto, con un carácter totalmente distinto. Cuba no puede ser ajeno a eso. Es verdad, lo que ha sido sorprendente para el mundo es que después del periodo especial, después que en todas partes se logró devolverle la libertad a los ciudadanos para que eligieran sus autoridades, como ocurrió en Polonia, en Hungría, en Checoslovaquia, en todos esos países, en Rumanía, pues los cubanos han esperado 31 años adicionales a esa gesta que fue la gesta democrática después de la caída del muro de Berlín. Pues yo pienso que aún así el destino de los cubanos será democrático o no será. El hecho de que Raúl Castro, quizás el último referente simbólico de la Revolución Cubana, esté fuera del poder, ¿podría abrirse la posibilidad de que intervengan en esta situación? De que él intervenga. Bueno, siempre el liderazgo histórico tendrá influencia. Él no es el primer secretario del Partido Comunista, pero es una reserva histórica. Supongo que lo consultarán y que dará opiniones y que dará consejos. No tengo información concreta, pero es la intuición natural frente a una realidad como esta. ¿El principio del fin, estas protestas, significa del régimen castrista? Yo creo que el 11 de julio marca el divorcio entre la población cubana y el régimen. Es decir, cuando defendíamos la democracia en Cuba, siempre se decía, están atacando a Cuba. No, se estaba atacando al régimen. Ningún gobernante puede preferirse a su pueblo. Se estaba atacando al régimen que oprime al pueblo de Cuba. Y yo pienso que cada vez más esa diferenciación la están abriendo la brecha a los demócratas cubanos, que están allá en la isla, luchando por la libertad, luchando por reunirse, luchando por la capacidad, porque se le devuelva al pueblo cubano su capacidad para decidir. Están luchando las damas de blanco, que están aprisionadas, están luchando los que pugnan por un derecho humano, el derecho a existir como ciudadano con derechos. Eso, pues evidentemente, eso no se va a detener y se va a abrir. Es difícil porque no se cuenta con el apoyo sincero y decidido de la democracia, porque en todos los medios de comunicación
están en manos de los filos socialistas y no están enfocando lo que es una lucha por la democracia y por la libertad, que es la lucha de estos cubanos. Bien, Manuel Núñez, profesor Higinio Báez, muchísimas gracias por haber participado en este programa de hoy de Las Caras de la Moneda, tratando el tema de Cuba. Gracias a ambos por haber estado aquí. Gracias a ti. Señores, será hasta la próxima semana.